¿Está rojito? Pues nada, gente, estamos aquí, son las 8:25 de la tarde de este 8 de marzo, estamos a la altura de Gran Vía con Montera y vemos como algo parecido a la cabecera de la concentración está viniendo hacia nosotros. Vamos a buscar gente. Han pasado 4 meses, un poquito más de 4 meses desde la manifestación del 8 de marzo. Al igual que otros procesos históricos actuales que han conllevado movilizaciones y manifestaciones como la de Colón contra las medidas del gobierno de Pedro Sánchez, sobre la cual ya hice un vídeo, o la de Cibeles por la autodeterminación, que habrá vídeo, acudí al lugar con la cámara. En este caso del 8M no me ha dado la vida para poder preparar el vídeo antes, tampoco el vídeo de la manifestación por la autodeterminación, pero bueno, en cualquier caso, en el canal tenéis la primera parte de los vídeos del 8M, el debate entre Paula y Lucía. Y este sería la segunda parte y aún quedaría otro más porque va a haber mucha tela que cortar. Claro, lo bueno de hacer este vídeo 4 meses después es poder rastrear cómo el activismo y las políticas feministas a partir del 8M y su mediatización, su seguimiento en la opinión pública han evolucionado en este tiempo. Hay muchas cuestiones del interés de la historia que vamos a tratar de analizar en este vídeo para reflexionar y construir conocimiento. Aquí tenéis el esquema de las cuestiones de este primer vídeo, en la descripción está cronologizado, si queréis ir directamente a uno u otro tema. Estos dos vídeos van a girar en torno a 3 fuentes. En primer lugar, los testimonios que pude grabar aquel 8M en la Gran Vía de Madrid, concretamente en el cruce de Gran Vía con Montera. En segundo lugar, las cosas que explique desde aquí. Y por último, las aportaciones de Isabel Díez, que es una abogada, es una persona que conoce muy bien el contexto del activismo feminista en Madrid. Luego os la presento. La motivación para hacer este vídeo es responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué de un año para otro, de 2017 a 2018, la movilización del 8M se masificó? Y responder a esta pregunta permite acercarnos a analizar las distintas lecturas que tiene el 8M como un día polifacético. En primer lugar, es una fecha de identidad, es la fecha central del movimiento feminista. Todo movimiento, institución, religión tienen un día neurálgico y como día central puede servirnos también como una jornada termómetro donde se celebran éxitos y derechos conseguidos. Se reivindican también los motivos que unen a las mujeres de muchos lugares del mundo y que comparten el movimiento 8M. También lo podemos ver como un día de reflexión sobre los objetivos a conseguir, a plantear, revisar los medios, la estrategia, la dialéctica. Un momento en el que mucha gente, por la enorme carga mediática que tiene, se posiciona dentro o fuera, cada uno con sus matices y justificaciones. Como día de balance también nos permite acercarnos a conocer la situación del movimiento feminista hoy en día en todas y cada una de sus dimensiones y campos de acción, el mundo laboral, intelectual, jurídico, activista, salarial, ideológico, sexual, país por país, región por región, cultura por cultura, de todo. Y dicho esto, vamos a ir con una entrevista, la única entrevista que voy a poner completa. El resto las divido según la temática que estemos viendo, pero esta creo que merece la pena verla entera. Bueno, ¿ha venido sola o acompañada? Yo, ¿A esta manifestación? he venido con mis hijas y con mis nietas. ¿Es la primera manifestación feminista a la que viene? No. ¿Han venido a otras? He venido a la del año pasado y a otras hace mucho tiempo. Ajá. O sea que, ¿y cuándo empezó a acudir a las manifestaciones por el 8 de marzo? Pues hace mucho tiempo, cuando aún estaban prohibidas. ¿Cuándo estaban prohibidas? ¿Cómo cree que han cambiado en estos años? Muchísimo, afortunadamente, mucho. Esto no lo hemos visto hasta el año pasado. ¿Por qué cree que no se ha visto hasta el año pasado? Porque había un núcleo de mujeres pequeños que luchaban por el feminismo, pero eran pocas, había miedo, había problemas, y esas mujeres echaron la semilla y aquí estamos todos. Pues ha sido... Todas. ¿Y por qué cree que el boom ha sido tan Porque potente? ya va siendo hora de que cambien las cosas. Hemos aguantado demasiado. Muchas leyes que hay que hacer y que las manifestaciones están magníficas, pero luego eso se tiene que traducir en leyes que cambien esa desigualdad.
desigualdad. Vale. Y esto que ha hecho mi nietecita pequeña, Sí, claro. mira dónde lo van a editar, que no puedo yo ver. Muy bonito. Sin duda este testimonio es muy interesante por lo que dice y cómo lo dice. Sin embargo, tengo que flagelarme porque perdimos la oportunidad, no caímos. También es verdad que fue una de las primeras entrevistas. No caímos en fin, bueno, no es excusa. No caímos en preguntarle cosas concretas de cómo eran aquellos 8 de marzo. Pero bueno, si alguien conoce a esta buena mujer y puede ponerme en contacto con ella mediante el correo electrónico que tenéis en la descripción o redes sociales, estaría muy bien para, en fin, conocer mejor esta etapa. Aunque aquí tengo que hacer una referencia bibliográfica. Si queréis conocer el contexto de las movilizaciones feministas en los años 60 y 70 en España, en la época de la transición, os recomiendo el libro de Amparo Moreno, Mujeres en lucha, que es una especie de balance, un estado de la cuestión de la situación de los movimientos feministas en aquella época. Es un libro de 1977, así que es muy interesante de leer. Y nos quedamos en los años 70 porque fue en el 75 cuando las Naciones Unidas declararon el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. En este vídeo no vamos a abordar el origen histórico del 8M porque es el 8 de marzo y no otro día. La verdad es que hay un debate historiográfico muy interesante sobre esta cuestión. Haría otro vídeo con muchísimo gusto, pero vamos con las entrevistas, que son el eje central de este vídeo. Vamos a ver una primera tanda. ¿Es la primera vez que venís a esta manifestación? Yo sí, porque llevo 5 días viviendo en Madrid. Llevas 5 días viviendo en Madrid. ¿Y en tu ciudad de origen? También O sea, he hecho manifestaciones, sí. ¿los 8 de marzo o otros días también? Todos los que se ha convocado. Y 8 de marzo. 8 de marzo no es el primero al que venís, ¿verdad? No, ¿Es el segundo? contando todos los que he ido, Sí. el mío es el cuarto. Es el cuarto. No de Madrid, sino donde he estado. Ajá. ¿Es la primera manifestación feminista a la que vienes? ¿No? ¿A qué otras has ido? A esta cada vez que se ha convocado. ¿Desde cuándo? Eso ya es muy difícil, no sabría decirte, unos años. 5 años, 6 años, 7 años. Puede ser. ¿De dónde venís? Where are you from? Australia. Spanish, but I live in Birmingham, England. ¿Habéis venido exclusivamente para esta manifestación? Why? Hemos venido solo para esto. Hemos venido también a hacer turismo, pero específicamente para la manifestación, ¿Por qué? porque creemos en los derechos de las mujeres. ¿Es la primera manifestación de 8 de marzo a la que venís? No, el año pasado también estuvimos. ¿Habéis venido otros años a otros 8 de marzo? El año pasado y este. ¿Y por qué no habéis ido otros años? Pues porque no estábamos tan informadas. ¿Es el primer 8 de marzo en el que venís a manifestaros? No, hemos venido muchas veces. Hemos hecho huelga y hemos venido a manifestarnos. ¿Cuándo empezasteis a manifestaros aquí? ¿A hacer manifestación por el 8 de marzo? Pues el año pasado empezó una, pero ha habido otras anteriores, las del aborto y las de otras manifestaciones. Pero 8 de marzo como tal. 8 más el año pasado. No, yo he venido Tú has venido muchísimos más, tú has años. venido ¿Tú más. no has venido más años al 8M? No, yo he venido más, pero no sé cuántos. No sé cuántos, No, no pues sé cuántos. muchos, 10, 15 años, no sé. 10, 15 años. Sí. ¿Por qué empezaste a venir entonces? ¿Por qué? Pues porque es un día reivindicativo en el que me gusta mucho juntarme con amigas y con chicas y gente que no conozco y reconocerme en las demás y debatir y también festejar que estamos aquí, que hemos conseguido muchas cosas, aunque nos queda mucho por conseguir. Pues nada, como os he dicho antes, este vídeo también es compartido. Y vamos a intentar acercarnos a algunas de las claves de la organización del 8M con Isabel Díaz Velasco. Bienvenida a Historia Útil, gracias por estar. Tú estudiaste Derecho, eres abogada y bueno, ¿en qué ámbitos trabajas? Me dedico a derechos humanos, pero más en concreto a migraciones, género e infancia. Has trabajado y conoces bien asociaciones que se dedican al movimiento feminista, que hacen actividades feministas, sobre todo en Madrid. Entonces, tú llevas 5 años metida en el activismo feminista, 4 o 5 años. ¿Cómo ves que ha cambiado tanto de un tiempo a esta parte?
A ver, principalmente ha salido a la opinión pública. Antes estaba también y estaba muy presente, pero ahora saltó a la opinión pública gracias a las compañeras de Argentina y Estados Unidos, con el Me Too, Ni Una Menos, todos estos movimientos que ponen sobre la mesa toda la violencia machista que estaban sufriendo las mujeres en todas las partes del mundo. Ese mensaje caló tanto que salió a las calles y estalló a todos los niveles, y en concreto en Madrid se vio muy presente en el 8 de marzo de hace 2 años. ¿Por qué de un año para otro? ¿Qué ocurrió entre 2017 y 2018? ¿Fue solamente el que se consiguiese llamar a la huelga por el 8M? ¿O fueron más motivos o más estrategias las que masificaron aquel día? Sí, o sea, es verdad que yo dentro de la comisión del 8M no he estado, o sea, no he estado en la organización y lo he podido vivir desde fuera. Entonces yo creo que mi impresión es que salió a la opinión pública, pero también salió a toda esa generación, a esas generaciones más jóvenes, se sintieron mucho más interpeladas y decidieron un poco como tomar rienda también a ese futuro que les venía para ellos y para ellas. Yo creo que ese fue como el inicio y una de las múltiples estrategias que siguió el movimiento un poco para hacerse presente. Bueno, ¿es la primera vez que venís a esta manifestación del 8 de marzo? El año pasado también estuvimos. ¿Habéis venido otros años a otras del 8 de marzo? No. ¿Por qué no? ¿Por qué empezasteis a ir a partir del año pasado? Bueno, pues realmente porque estábamos fuera trabajando y estuvimos por ahí. El año pasado coincidimos aquí y este año decidimos que veníamos seguro. ¿Habéis ido a otras manifestaciones, concentraciones feministas, tema aborto, tema otros? Hombre, vamos, no sé si vamos o no vamos, pero estamos presentes en muchas porque vivimos al lado, entonces estamos ahí siempre. Y si hemos ido. Sí, también. Aparte de esta, ¿habéis ido a otras manifestaciones feministas, tipo aborto, tipo manada, etcétera? Sí. ¿Por qué empezasteis a venir a partir del año pasado? Bueno, para mí creo que es importantísimo luchar por la igualdad de la mujer en todos los aspectos de la sociedad. Yo como trabajadora y mis compañeras y mis amigas por la violencia de género, por la violencia machista y por muchas cosas que vivimos aún en una sociedad que no debería existir estas cosas, y tenemos que luchar, seguir para llegar a una igualdad. ¿Habéis ido a otras manifestaciones feministas aunque no sean del 8 de marzo? Yo sí, iba a una. Vale. Bueno, y esta mañana a la de estudiantes. ¿Dirías que el 8 de marzo es, vamos a decir, el día más importante del año? Junto con el 25 de noviembre. Vale. Los dos. ¿Y otras manifestaciones a las que hayáis ido? Sí, fuimos a la concentración en Sol después del 15 de enero, después de las votaciones en Andalucía. Salimos con la reacción a la sentencia de la manada, 8 de marzo, 25 de noviembre, ¿qué más, chicas? El pacto de Estado de la el pacto de Estado de la violencia de género, efectivamente también. ¿Vale? ¿Y por qué empezaste a ir a las manifestaciones del 8 de marzo? Pues para por los derechos de la mujer y por toda la violencia de género que hay, como intentar hacer un poco más de conciencia. ¿Por qué empezaste a venir a estas manifestaciones? Porque soy mujer, soy madre y necesitamos que las mujeres nos unamos. Ha habido muchos motivos que ha llevado a mucha gente a salir a la calle el 8M y a tomar contacto pues, con iniciativas feministas, como puede ser la violencia de género, la desigualdad, el caso de la manada. Yo te quería preguntar por el surgimiento de Vox, que también se ha hecho bandera de ese movimiento que trata de deconstruir al movimiento feminista, tratando de corregir o de abordar directamente legislaciones o actividades sociales, no solamente Vox partido, sino gente cercana a Vox que se ve respaldada por ese partido para llevar esa causa antifeminista, entre comillas, a cabo mediante asociaciones o otros temas. O sea, yo creo que el fenómeno Vox ha hecho que mucha más gente
o sea, que la gente lo veamos mucho más cercano, mucho más presente. Es decir, antes existían y siempre han existido políticas públicas muy similares a las de Vox, pero siempre en silencio y siempre con otros canales, ¿no? Pero ahora Vox se permite el lujo de sacarlo a la opinión pública, de hablarlo públicamente y considerarse impune ante todas estas barbaridades que a veces comparte, ¿no?, con todos nosotros. Entonces yo creo que eso ha sido también como el elemento clave que ha hecho que mucha gente salga a la calle y diga: esto hay que pararlo, esto no puede ser así. Lo hemos visto también en el derecho al voto también ahora de las últimas elecciones, en la forma de votar. Se ha visto como ese miedo, yo creo, ¿no?, a que esto siga para adelante. Entonces yo creo que dentro del movimiento feminista, bueno, pues sí, hay mucha gente que se ha dado cuenta de eso y que tal, mucha gente que ya lo tenía muy claro y que ha seguido para adelante, ¿no? Pero sí, yo creo que ha sido clave eso, porque realmente se hace público, es que ya era público, pero se hacen declaraciones muy duras y que afectan incluso o sea, que rozan la libertad de expresión, digámoslo así. En tu día a día, cuando trabajas o tratas con otros activistas del movimiento feminista, en plan, ¿está en el ambiente el tema de Vox? En plan, estaba cuando salió. ¿Nos va a condicionar? A ver, es verdad que estaba cuando salió porque era inevitable, ¿no? Estaba ahí como... Ostras, cuando todavía era extraparlamentario. Claro. Y cuando de repente se hizo parlamentario y demás, pues quieras que no, está presente evidentemente, ¿no? Pero no es un eje, o sea, no es el centro de las conversaciones, ni tampoco es el centro de la forma de actuar del feminismo, del movimiento feminista, ni es el centro de las organizaciones, pero o sea, no es el tema principal. También es lo que se intenta, no dar demasiado bombo a esto, porque o sea, no dar demasiado bombo en el sentido de no darle más del que tiene. Yo creo que esa es como la necesidad ahora mismo. ¿Qué medios utilizan para informarse de la actualidad? Bueno, a ver, informarse con la prensa que hay aquí no te informas de nada, o sea, yo miro... ¿Se sirven de las redes sociales? ¿También? Poco, pero poco. Sí. A mí, por ejemplo, para algún tipo de cosas uso el Guardian o Le Monde o periódicos así, y luego los de españoles creo que están a la deriva casi todos los medios. O sea, ¿qué utilizáis para informaros vamos a decir, de la actualidad feminista? ¿Redes sociales, medios de comunicación? Medios de comunicación, redes sociales, formación, literatura, un poco de todo. ¿Qué red social dirías que más utilizas para este tema, para organizarte? Facebook y YouTube. Según vuestra experiencia, ¿qué creéis que es más útil para la movilización? ¿Medios de comunicación o información? ¿Medios de comunicación o redes sociales? Pues yo, en mi propia experiencia, redes sociales para la gente de nuestra edad, más o menos, de más joven, pero sí que es verdad que nuestros padres o gente más mayor está aprendiendo mucho gracias a lo que se habla en televisión. Sí, los programas que hacen, sí. Hay gente incluso de nuestra edad, amigos nuestros, que confunden ahora mismo machismo, feminismo, muchos términos que no saben término todavía. Feminazi, cosa que no deberían, pero es porque falta información y también porque hay mucha gente que al feminismo radical lo llama feminazi y en realidad radical significa de raíz, lo queremos cortar de raíz el patriarcado, pero nada. ¿Qué fuente buena de información recomendaríais para conocer bien lo que es el feminismo y este movimiento? Buena pregunta. Pues sobre todo si lees libros, hay muchos libros buenísimos que te lo explican muy bien, de básicos ya hasta más niveles. Sí. Y si te gusta leer o si no te gusta también deberías mirarlos porque hay libros cortitos que informan muy bien. ¿Recomendarías alguno así de pronto? Pues Cómo educar en el feminismo de Chimamanda. Vale. Que es cortito y ese viene muy bien para la gente que no lee. Vale. Asociaciones, por ejemplo, mi madre va a un centro de mujeres y ahí, claro, la información que les dan es totalmente cierta, claro. Claro, en tu caso hay un sector de la población que se dedica, sea por voluntariado, sea por vocación laboral, como es tu caso, a trabajar, si no diariamente, muy a menudo con asociaciones o activismo feminista. Sin embargo, en estos 4 meses, de marzo a julio,
La actualidad ha estado copada por las elecciones, 4 elecciones generales, el juicio del procés, otras cuestiones, la ola de calor también, muchas cuestiones que la gente que no está tan familiarizada, que incluso que en redes sociales solamente lo ve cuando es trending topic y ya. Claro, ¿cómo el movimiento feminista sobrevive a una temporada con tan poca información mediática? O sea, el movimiento feminista sobrevivirá y sobrevive y sobrevivió siempre gracias a las mujeres que forman parte del mismo. Es decir, no necesitamos un constante bombardeo de medios de comunicación para que el movimiento feminista persista. Es que al ser un movimiento transversal y al ser un movimiento que tiene que estar en todos los puntos de la vida, ¿no?, de todas las facetas de la vida de las personas, siempre está. Y bueno, de un tiempo a esta parte todos los periódicos han sacado su sección más concreta de, pues ya sea de igualdad, feminismos, un poco violencia machista, hay muchos que también lo hacen, ¿no? Entonces, en realidad yo creo que eso también tiene que ver con el lector y la persona que está detrás de lo que se quiera informar y de lo que quiera estar constantemente. Pero es verdad que como en el huracán de los medios de comunicación diariamente no va a estar. Pero bueno, igual que tampoco, bueno, ahora está el ecologismo, ¿no?, un poco con el tema del cambio climático, y lleva un tiempo que está mediáticamente, pero el ecologismo siempre ha estado ahí también, ¿no?, y tiene sus adeptos y adeptas y bueno. Nuestra sociedad ya está más acostumbrada a oír hablar de acoso sexual, de violencia machista, de brecha salarial, de micromachismos, una tecnología que todos ya hemos oído hablar. La cuestión es, ¿tú crees que la labor que primero hacen los medios de comunicación, con un cariz muy sensacionalista, marcadamente sensacionalista, como lo vemos, y esto, pues, por muy objetivo que seas, pues es que es así, lo puedes ver de una manera u otra, pero estaríamos de acuerdo en decir que todas las noticias las dan con un sesgo muy marcadamente sensacionalista, pero no solo eso, también el tema de las redes sociales, que sean trending topics y que se sobredimensione una decisión política o una situación social. ¿Tú crees que esto supone una hipersensibilización en la sociedad, especialmente en las mujeres, y llegando a crear un ambiente de miedo? Sí. Es verdad que existe esa hipersensibilización y ese tratamiento de los medios de comunicación un poco, bueno, bastante sesgado, eso es verdad, pero gracias a los medios de comunicación también se ha conseguido poner en la opinión pública muchísimos casos relevantes que han favorecido al caso y muchas veces no han favorecido al caso. Por ejemplo, tenemos el caso de Juana Rivas, que desgraciadamente un caso tan sangrante como este, que ocurre diariamente en España y que muchas organizaciones que defienden a estas mujeres están, vamos a decir, escondidas, pero vamos, que no son públicas por el riesgo que esto conlleva, pues el caso de Juana Rivas se mediatizó desde mi punto de vista de forma errónea y lo único que ha conseguido es poner a la víctima y a la mujer en este caso en una situación de victimización absoluta y encima que no le ha venido bien al caso. Pero tenemos casos que sí que les ha podido, o sea, que gracias a esa mediatización se ha puesto sobre la mesa, y gracias a que esto se haya puesto sobre la mesa, las políticas públicas en relación a los derechos de las mujeres, en relación a la vida pública de las mujeres, ha cambiado. Es decir, tenemos el caso de La Manada, con una sentencia muy reciente en el que el Tribunal Supremo cambia, por así decirlo, el fallo del Tribunal Supremo es agresión sexual, pero además de incrementar los años de prisión, que eso no creo que sea el elemento relevante, tampoco es no es lo que buscamos, pero sí que es muy relevante cómo se trata el propio caso dentro de la sentencia, es decir, cómo valora el tribunal, qué cuestiones se tienen que tener en cuenta a la hora de valorar una violación grupal, una agresión sexual grupal que no es abuso, sino que es agresión, que se considera violencia e intimidación, que no se considera violencia e intimidación. Es decir, que hay casos que por la vía judicial nos están abriendo muchas puertas a nivel estratégico,
y que gracias a los medios de comunicación se ha puesto sobre la mesa y ya por lo menos se habla en la opinión pública, ¿no? Se habla entre amigos, se habla dentro de casa, se abre el debate y eso es lo que hace que luego los movimientos, que luego el 8M sea mucho más masivo porque realmente te ves cerca de esa persona, te ves que ese caso le ha pasado a esta persona, a una mujer en los Sanfermines, pero que te podía pasar a ti en Madrid y que acaba de pasar con una niña de 14 años en Manresa y que evidentemente te interpela directamente. Entonces lo único que se hace es que ese caso que se ha llevado por los tribunales y que es el Poder Judicial el que tiene que decidir de forma justa, también se ponga sobre la mesa. Y nos pasó lo mismo hace ya 2003, hace bastantes años ya, con uno de los casos más sangrantes de la violencia de género, que fue el caso de Ángela González Carreño, fue una mujer que fue víctima de violencia de género, que debido a la ley que en aquel momento existía, tenía unas visitas, su hija tenía unas visitas no controladas o no guiadas por ningún trabajador social con el maltratador que había maltratado a su madre, y finalmente, después de 30 denuncias que pone la madre por este caso y por esta situación, pidiendo que por favor las visitas fuesen supervisadas con su niña porque el marido lo único que hacía era amenazarla de matar a su hija, finalmente tras 30 denuncias esa niña la asesina su padre. Ese caso se llevó por la vía judicial y se mediatizó. A día de hoy tenemos una sentencia por el Tribunal Supremo que dice, que dijo en su momento que eso no podía ser una causa que diese la responsabilidad, de la que el Estado fuese susceptible de responsabilidad, para decirlo. Se llevó al Comité CEDAW de Naciones Unidas y a día de hoy tenemos una sentencia del Comité CEDAW que denuncia a España por estos casos. Eso se mediatizó y se consiguió que la ley en tema de violencia de género con los niños menores a cargo de esas mujeres cambiase radicalmente. Y a día de hoy pues se considera que los menores hijos de mujeres víctimas de violencia de género también son víctimas de esa violencia. Y con esto, pero a que me enrolle, quiero decir que los casos mediáticamente pueden ser muy buenos y muy potentes a nivel social, pero también pueden suponer un perjuicio para la mujer. En el caso de la sentencia de la manada, tan reciente, ¿se dice algo al respecto? Sí, de hecho el Tribunal Supremo es verdad que no lo desarrolla mucho, pero viene a decir un poco en la apelación, los acusados recurren y apelan a que no hubo imparcialidad, y eso fue por culpa de de las manifestaciones y demás que hubo en torno al caso de la manada, ¿no? Y entonces el tribunal viene a decir una cosa así como es verdad que todas estas movilizaciones van a afectar al caso, van a afectar un poco a cómo se trata el caso, pero no va a afectar al tratamiento procesal del mismo, sino que va a ser que le va a afectar de forma extraprocesal, que esto quiere decir que no va a afectar a la imparcialidad del tribunal, es decir, el tribunal vamos a seguir aplicando la ley de forma imparcial, como es el mandato que tiene de la ley el Poder Judicial, pero sí va a afectar a la forma en la que se redactan las leyes, se aplican las leyes, que yo creo que es lo más importante. Bueno, no se aplican directamente, pero cómo se perciben esos hechos a nivel social y a nivel más político, como a nivel de políticas públicas, por así decirlo. Una pregunta, ¿de dónde viene la idea de vuestros carteles? Sobre todo este. De Google. Es de Google decirlo, pero me pareció gracioso y meter un toque cómico dentro de todo lo que está pasando, creo que no viene nunca mal, y mucha gente ha sonreído y eso está bien. Sobre el tema de las pancartas, el tema de las canciones que se han compuesto con motivo del 8M, los memes también que circulan por las redes, son todo aspectos, vamos a decir, culturales, así nos entendemos, son aspectos culturales que dentro de unos años van a ser súper importantes. Los testimonios también, porque suponen una fuente histórica muy visual y muy útil para conocer
un acontecimiento, un proceso histórico. Podemos poner muchos ejemplos, podemos hablar de las canciones de cantautor para conocer, no sé, los años 70 en Sudamérica en base a las canciones de Silvio Rodríguez, un ejemplo, ¿no? O la Guerra Civil Española en base a las canciones que se componían en los dos bandos. O en los años 70 en España las canciones de Serrat por la transición, las de Jarcha. Quiero decir, la historia también se construye con estas fuentes, con estas pancartas, con estos memes que se tienen que tener en cuenta. También podemos hablar de los lemas y de las consignas que se cantaban en la manifestación del 8M. ¿Cómo evolucionan? ¿Quién las compone? Son preguntas que nos podemos hacer, que están ahí y que, bueno, quería plantear, simplemente dejarlo ahí para cerrar este primer vídeo de una manera un poquito más amena. Y nada más, gracias por ver el vídeo, perdón por el retraso, 4 meses y una semana tarde, pero bueno, aquí está, por fin el vídeo. Seguidme en redes sociales, suscribiros al canal, a la campanita, todas esas cosas, y nos vemos en nada para seguir analizando en el último vídeo el movimiento del 8M. Hasta pronto.